de nodos. Para utilizar el método de nodos, sabemos que tenemos que utilizar la ley de Ohm y básicamente tenemos que utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. Recordemos que la ley de corrientes de Kirchhoff establece que la suma algebraica de todas las corrientes que entran en un nodo debe de ser igual a la suma algebraica de las corrientes que salen de él. Matemáticamente lo podemos expresar de esta forma, ¿vale? El ejemplo que acabamos de colocar es el que nosotros vamos a resolver utilizando el método de nodos. Para el método de nodos, primero tenemos que identificar cuántos nodos son los que nosotros tenemos en el circuito. Recordemos que un nodo es aquel que une dos o más elementos de un circuito. En este caso, estos son los nodos que nosotros tenemos. Tenemos el nodo de referencia y el nodo A y el nodo B. Para aplicar el método de nodos es conveniente que nosotros establezcamos direcciones de las corrientes. Por ejemplo, en estos casos donde nosotros tenemos resistencias, nosotros no tenemos la certeza de saber exactamente en qué dirección va la corriente. Los únicos caminos o las únicas trayectorias por las cuales sí sabemos en qué dirección va la corriente es, por ejemplo, en estos casos donde tenemos fuentes de corriente, donde en este caso la corriente B va hacia arriba y en este caso la corriente A va hacia la izquierda. Entonces vamos a trazar diferentes corrientes y las vamos a llamar cada una con el nombre que nosotros querramos. Aquí yo pongo esta como la corriente 1, la corriente 2 y las corrientes nosotros las vamos a marcar saliendo del nodo de donde las estamos analizando. En este caso, para el nodo B, pues vamos a colocar la corriente 3 y la corriente 4. Estas no les ponemos nombre pues porque ya sabemos que es la corriente B, que vale 5 amperes. Esta es la corriente A, que vale 6 amperes. En este caso aquí está entrando en el nodo A, pero está saliendo del nodo B, ¿vale? Entonces, para resolver este circuito, lo que nosotros tenemos que hacer es plantear las ecuaciones de nodos, tanto en el nodo A como en el nodo B. Voy a utilizar el color pues para hablar del nodo A. Entonces, en el nodo A voy a construir la ecuación. Lo que tengo que hacer es determinar la sumatoria de las corrientes que entran en el nodo e igualarlo con la sumatoria de las corrientes que salen de él. Aquí observamos que son tres corrientes las que están interactuando en el nodo A. Está entrando la corriente A y está saliendo la corriente I1 y está saliendo la corriente I2. De tal manera que para escribir la ecuación me quedaría: está entrando la corriente IA y está saliendo la corriente I1 más la corriente I2. Ahora, ¿cómo voy a calcular yo los valores de las corrientes? Pues en este caso el valor de la corriente IA ya está determinado. La corriente IA vale 6 amperes. La voy a volver a escribir por acá. Sería la corriente IA tiene que ser igual a la corriente I1 más la corriente I2. La corriente IA vale 6 amperes y eso lo voy a igualar con la corriente I1. Pues la corriente I1 es el voltaje que está aplicado aquí en el nodo A hacia tierra, de tal manera que sería el voltaje con la ley de Ohm dividido entre la resistencia, sería el voltaje A dividido entre la resistencia 2. Y luego más la corriente I2. Y la corriente I2 es la que está en esta dirección, desde el nodo A hasta el nodo B. Y vemos que aquí están interactuando estos dos nodos a través de la resistencia R1. Por lo tanto me va a quedar el voltaje del nodo A menos el voltaje del nodo B. Esto es así porque si yo estoy diciendo que esta corriente va en este sentido, pues estoy estableciendo que este voltaje es más positivo o más grande que el voltaje del nodo B. Por eso es VA menos VB dividido o partido por la resistencia 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos aquí? Pues que estamos aplicando la ley de Ohm porque tenemos voltaje sobre resistencia, que eso es una corriente, y aquí tenemos una diferencia de voltajes dividido entre la resistencia 1 y también es una corriente. Por eso se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff.
Voy a sustituir los valores de las resistencias y me queda 6 amperes es igual al voltaje que desconozco, que es el voltaje A, dividido entre la resistencia de 3 ohms, más el voltaje A menos el voltaje B, dividido entre la resistencia de 6 ohms. En este caso, para poder simplificar la ecuación, yo sugiero que la multipliquemos por un factor, toda la ecuación, tanto el primer miembro como el segundo miembro, que nosotros multipliquemos por un factor que nos ayude a simplificar la ecuación. En este caso, el factor que nos puede ayudar para simplificar la ecuación es, por ejemplo, aquí, ¿qué valor que yo multiplique a toda la ecuación me ayudaría a eliminar este 6 y este 3 que están en el denominador? Pues si observamos, si yo multiplico por un factor de 6, este 6 me va a ayudar a que se cancele este 6 y este 6 es dividido entre 3, por lo tanto me va a quedar un 2 y el 6 multiplicado por 6 amperes pues me va a quedar en 36. Entonces el 6 lo voy a multiplicar por cada uno de estos sumandos y por el primer miembro, de tal forma que me queda 6 por 6 serían 36, ya sé que van a ser amperes. 6 entre 3 van a ser 2 veces VA, y el 6 con este 6 se va a cancelar y por lo tanto me va a quedar más VA menos VB. De tal forma que aquí ya puedo yo sumar directamente los voltajes de A y me quedarían 3 veces el voltaje de A menos el voltaje de B, y este 36 aplico la propiedad simétrica y me va a quedar igual a 36. Entonces aquí yo ya voy a tener la ecuación número 1 de un sistema de dos ecuaciones. Entonces ahora me voy a centrar en obtener la ecuación del nodo B. Voy a poner por aquí para el nodo B, ¿vale? Este de aquí. Entonces vamos a aplicar lo mismo, vamos a determinar la sumatoria de las corrientes que entran en el nodo B tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo B. Entonces, ¿cuáles son las corrientes que están entrando en el nodo B? Observemos la dirección de todas las corrientes que interactúan en este nodo y vemos que la única corriente que está entrando en este nodo es la corriente IB mayúscula. Pues esa corriente tiene que ser igual a la corriente I3 sumada con la corriente I4 y también sumada con la corriente que va hacia arriba, que en este caso es la corriente IA. Entonces, sustituimos la corriente IB, en este caso vale 5 amperes, y para calcular la corriente I3 pues es la que se obtiene con esta resistencia y estos dos voltajes de nodo. Aquí estamos suponiendo, en este caso para la I3, que el voltaje B es más grande o más positivo que el voltaje en el nodo A. Por lo tanto, me queda voltaje B menos el voltaje en A, la diferencia de voltajes aplicados a la resistencia 1. Y luego, eso sería para la I3. Para la I4 sería más. La corriente I4 pues sería el voltaje B aplicado directamente a la resistencia 3, ¿vale? Porque pues sería con el voltaje B menos 0, pues voltaje B. Y luego más la corriente IA, que en este caso la corriente IA son 6 amperes. Entonces, aquí yo sugiero que vamos a sustituir los valores de las resistencias. Me quedaría 5 amperes por el voltaje B menos el voltaje A dividido o partido por la resistencia 1, que en este caso son 6 ohms, más el voltaje B, aquí lo tenemos, sería voltaje B
dividido o partido por la resistencia 3, que son 10 ohms, más 6 amperes. Listo. Entonces, al igual que lo hicimos con la ecuación anterior, pues sería conveniente que nosotros multiplicáramos los dos miembros de toda esta ecuación por un factor que me ayude a simplificar estas fracciones. En este caso, si multiplicamos por 6, pues podemos eliminar este 6 de aquí, pero no se puede eliminar tan fácilmente este 10. Entonces, igual, si multiplicamos por 10, pues podemos eliminar el 10, pero no se va a eliminar con facilidad el 6. Pero ¿qué tal si multiplicamos por 60? Si nosotros multiplicamos por 60, pues entonces vamos a dividir 60 entre 6, que me va a quedar a 10, y 60 entre 10, que me va a quedar a 6. Entonces me va a quedar un factor muchísimo más cómodo para poder trabajar con esta ecuación, y sería 60 por 5 amperes, pues sería 6 por 5 son 300. Ya voy a dejar las unidades pues para no estar aquí llenando con demasiada información, y sería 60 entre 6, pues sería 10 veces el voltaje B menos el voltaje A, y luego más 60 entre 10 a 6 veces el voltaje B, y 6 por 60 serían 360, también en este caso serían amperes. Simplificamos las ecuaciones y me queda, por ejemplo, este 360 lo voy a pasar al primer miembro y me queda 300 menos 360, pues sería menos 60. Esto sería igual a 10 por B, perdón, 10 por voltaje B, y 10 por menos VA, pues me queda 10 menos 10 VA más 6 veces el voltaje B. Este menos 60 lo paso al segundo miembro, aplico la propiedad simétrica y me queda menos 10 VA, 10 voltaje B más 6 voltaje B, pues sería más 16 del voltaje B, y esto va a ser igual a menos 60. Lo único que hice fue pasar todo lo del segundo miembro al primer miembro y todo lo del primer miembro al segundo miembro con la propiedad simétrica. Entonces aquí me queda la ecuación número 2, y observamos que aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que nosotros podemos resolver fácilmente en nuestra calculadora. Si nosotros metemos estos valores a la calculadora, nos quedaría que el voltaje en A es igual a 13.57 voltios y que el voltaje B es de 4.736 voltios. Entonces, este sistema resuelto con nodos nos arroja un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que al resolverlos nos quedan de esta manera. Bueno, pues espero que les haya quedado claro. Escríbanme, den like por favor si les gustó el vídeo, y suscríbanse al canal, no les cuesta nada. Y pues bueno, estoy aquí a sus órdenes y les dejo mis redes sociales para que se puedan comunicar. Muchas gracias.